Entonces, Sí. Bueno. No sé si Alexis... ¿Puedo hablar ahora, Luis? Bueno. Ya va a empezar la retransmisión. Bueno, sí, pero un minuto. No, nada más que para decirle a Alexis que el orden, Alexis, va a ser Lorenzo, Alicia y tú en tercer lugar, ¿vale? Te decía, Pablo, que me portaré un poco bien. Intentaré mantener el sedal de la cuerda de pescar, ¿no? Tensa, pero sin romperla. Estamos en directo. Hola. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Una vez más nos encontramos en el canal de YouTube de Ben Majek Ecologista en Acción. Este es el séptimo encuentro que estamos teniendo, que venimos llevando a cabo desde hace varias semanas, prácticamente desde que ha empezado la crisis del coronavirus. ¿Sí? ¿Me oyen bien, no? Sí, perfecto. Vale. Y nada, vamos a tratar el tema de los residuos. Como hemos puesto en el título, hemos puesto residuos, la situación de los residuos en Canarias, colapso o cambio de rumbo, ¿no? Ese título es bastante impactante porque creemos que es necesario un cambio de rumbo en este tema lo antes posible para no seguir aumentando la gravedad de la situación que en muchos casos y en muchas islas está rayana en el colapso, ¿no? Este ciclo iniciado por Ben Majek lo hemos hecho con la idea de crear espacios para la reflexión y las propuestas y que sea propiciado por este excepcional estado de confinamiento en el que nos ha tocado, esta excepcionalidad del momento actual, ¿no? Esta crisis civilizatoria, como diría Yayo Herrera, ¿no? Se ha visto la oportunidad de reflexionar sobre la advertencia, como nos ha dicho también en estos días Joaquín Araujo, el famoso naturalista, que la naturaleza nos ha dado, ¿no? Hemos visto, perdón, perdón, sí, y esta advertencia no es sino un poco de que la naturaleza nos ha dicho que quizás tenemos que parar a pensar un poco qué es lo que estamos haciendo en el planeta, qué es lo que estamos haciendo para cuidar de la vida en el planeta y para cuidar de las personas y de la naturaleza y del medio ambiente, ¿no? La respuesta se ha hecho más evidente todavía, ¿no? que es necesario un cambio de rumbo en nuestro caminar en el planeta, ¿no? Y en los residuos, pues, que es una de las principales consecuencias de las actividades de los seres humanos en el territorio donde vive, es la generación de residuos, ¿no? Vivimos en una época en la que la velocidad y la prisa prácticamente no nos deja ni siquiera reflexionar sobre las cosas que ponemos encima de la tierra y ver sus consecuencias, ¿no? En una cultura del usar y tirar constantemente y a una velocidad endiablada, ¿no?
esta crisis ecológica, que cada vez se evidencia más en temas como el cambio climático, las pandemias, la pérdida de biodiversidad, tiene que ver con eso, ¿no? Con la velocidad y la globalización, ¿no? Entonces, para reflexionar sobre esto, especialmente sobre el tema de los residuos, que es una de las lacras de la sociedad en la que vivimos y también en Canarias, para reflexionar sobre esta situación, vamos a contar esta tarde con 3 personas que llevan tiempo trabajando y expertas en diferentes materias relacionadas con los residuos. En primer lugar, vamos a contar con Lorenzo Quesada, que es doctor en geografía y también experto en vertederos, y no en vano su tesis doctoral ha versado sobre los residuos y sobre el estado de los vertederos en las Islas Canarias, ¿no? Antes de darle la palabra, que hay que siempre agradecer y decir que todo este trabajo que hemos estado pasando de las mesas redondas y las charlas es porque detrás hay un trabajo grande de muchas personas con un compromiso grande por el medio ambiente y por el ecologismo y por el movimiento ecologista en Canarias, y a través de la Federación BEMAJEC, Ecologista en Acción, pues también queremos hacer un llamamiento a que las personas que quieran colaborar de alguna manera, que quieran participar más activamente, tanto en el movimiento ecologista a nivel personal como en participación en los diferentes colectivos que existen en la federación. La Federación BEMAJEC es una federación de colectivos, que prácticamente hay colectivos en todas las islas, y entonces entrando en las redes sociales, en la web de BEMAJEC Ecologista en Acción, pues ahí podemos colaborar de diferentes maneras, ¿no? Hay un lema que dice que contigo podemos hacer muchas más cosas, entonces pues de eso se trata, ¿no? De que la gente que quiera participar podremos hacer muchas más cosas cuantas más personas seamos, ¿no? Entonces, sin más, les paso con Lorenzo Quesadas y darle las gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Ok, muchas gracias Pablo por la introducción. Antes que nada, también agradecer a la Federación Ecologista de BEMAJEC la invitación a participar en esta jornada junto con los demás compañeros. Si les parece bien, voy a compartir una presentación que guiará un poco mi intervención. ¿Vale? A ver. Ok. Un momentito. Lo voy a poner en tamaño grande. Ok. Perfecto. ¿Se ve? Sí, perfecto. Estupendo. Bueno, mi intervención versará básicamente sobre los resultados de mi tesis doctoral, que se centró en la localización y caracterización de los vertederos ilegales en Canarias. Trabajé un poco en los objetivos que tuvo mi trabajo y los diferentes resultados, ¿vale? En ese sentido, mi trabajo se focalizó en las islas de La Palma y de Gran Canaria, teniendo en cuenta que ambas islas tienen un sistema sociodemográfico totalmente diferente, donde el volumen de población también es bastante diferenciado. Gran Canaria tiene en torno a 850.000 habitantes, La Palma en torno a 85.000. Y además hablamos de dos islas con sistemas también turísticos diferenciados. En el caso de Gran Canaria hablamos de un sistema de turismo, casi de turismo de masa, que recibe en torno a 4 millones de habitantes, y La Palma en torno a 200.000. También hay diferencias claves en cuanto por sectores de actividad, a pesar de que principalmente ambas islas se dedican al turismo o al sector del servicio. En el caso de Gran Canaria hay una predominancia también del sector de la construcción, y en La Palma un poco más en términos relativos de la agricultura. A modo introductorio, aunque parezca alejado del tema de los residuos, creo importante hacer una introducción con respecto al bono inmobiliario, ¿vale? Entre el año 2000 y 2008 en Canarias se construyeron en torno a 25.000 viviendas anuales, decayendo drásticamente a partir de la crisis hipotecaria. En España ocurriría lo mismo, pero en torno a 600.000 viviendas anuales. Esto lo explicaremos porque una parte de mi estudio también ha buscado ver si hay algún tipo de relación entre el crecimiento inmobiliario y la generación de residuos, ¿vale?
Por otro lado, conocemos perfectamente cuál es la porción, el porcentaje o la cantidad de residuos que se vierte en vertederos legales, ¿vale? Por ejemplo, conocemos que en La Palma, en el año 2016, según el PIRCAN, se vertían en vertederos legales en torno al 75% de los residuos recogidos, ¿vale? Por competencias municipales. Y en el caso de Gran Canaria, al 85%. Según el PIRCAN más reciente, estas cifras todavía han aumentado mucho más. Pero en cambio desconocemos qué fracción de los residuos que generamos acaban en los vertederos ilegales, ya que tanto las administraciones públicas adolecen de un sistema de seguimiento y diagnóstico de cuáles son, de dónde se depositan y cuál es la cantidad de residuos ilegales que hay en nuestro territorio. Así es importante diferenciar entre el concepto de vertedero legal, que digamos que es una instalación de eliminación de residuos donde se tratan esos residuos, propiamente dicho, y en cambio los vertederos ilegales hablamos de, o por lo menos como yo los he considerado, ya que el término en sí mismo no está conceptualizado, hablamos de superficies mayores de 2.000 metros cuadrados que contienen residuos sin ningún tipo de gestión por un tiempo superior a 2 años, ¿vale? En este sentido, mi trabajo pues, se ha focalizado en hacer un análisis exhaustivo y localizando e identificando dónde están los vertederos ilegales en las islas de La Palma y de Gran Canaria, ya que el trabajo solamente lo hice yo solo, y identificar también cuáles son las variables que pueden estar asociadas a la ubicación donde ha ocurrido o donde se da un vertedero ilegal, y además un poco también zonificar cuáles son esas zonas que son más vulnerables de que ocurra un vertedero ilegal o donde ya está ocurriendo, ¿vale? Y además analizar espacialmente la implicación que han tenido los cambios de uso del suelo y el boom inmobiliario en los procesos de proliferación de vertederos ilegales en el caso específico de Gran Canaria. Además, si da tiempo y si no utilizo todo el tiempo que tengo para mi intervención, también mostraré algunos resultados de una serie de entrevistas que le hice a técnicos y agentes locales, ¿vale? Cuanto a esto, a metodología, creé una base de datos a partir de trabajo de campo. En el caso de La Palma, se localizaron en torno a 153 vertederos ilegales. En el caso de Gran Canaria, 286, ¿vale? Todo esto a través también de la ayuda de ortofotointerpretación y de la visita en campo, ¿vale? Que me parece importante resaltarlo. A continuación les presento un vídeo resumen de esa parte del trabajo de campo, especialmente en el caso de Gran Canaria, donde podemos ver, en este caso, vertederos ilegales en áreas agrícolas, principalmente compuestos por residuos agrícolas y plásticos, ¿vale? Y también de materia orgánica sin ningún tipo de gestión. También vemos en el caso de las áreas urbanas, donde predomina especialmente los residuos de construcción y de demolición. En el caso también de las áreas industriales, pues nos encontramos previamente residuos industriales, maquinaria abandonada, y bueno. Y después en el caso también de las áreas turísticas, pues nos encontramos también una serie de terrenos que fueron preparados para construir nuevas urbanizaciones o nuevos complejos turísticos, pero que acabaron inacabadas y por lo tanto también se generaron una serie de residuos sobre ellos. Lo mismo ocurre también en muchísimos espacios naturales donde hay un depósito de diferentes tipos de residuos, ¿vale? En el caso de los espacios costeros, son en sí mismos los espacios más afectados por los vertederos ilegales, donde encontramos un crisol importante también de variedad de tipos de residuos. ¿Okay? Bueno, a cada uno de los vertederos ilegales se le añadió un tipo de información, tipo de residuo, de advertencia, si había un control de vigilancia, si eran accesibles, estaban vallados, y la distancia de determinados usos del suelo, ¿vale? Y una serie más de variables que no voy a entrar al caso. También se hizo un trabajo específico para dos zonas especialmente afectadas, en el caso de Gran Canaria, que era el noroeste y el suroeste de Gran Canaria, en el cual se analizó cuál era el número de vertederos a partir de ortofotointerpretación en los años 2000, 2006 y 2012, que coinciden especialmente con el proceso del boom inmobiliario. Aquí se digitalizaron cerca de 2.100 polígonos para todos los periodos, que coinciden con vertederos ilegales, ¿vale? Y también se hizo una simulación, que ya lo hablaremos más adelante, de cuál puede ser el número actual de vertederos ilegales en estas dos zonas.
En cuanto a algunos resultados que me parecen importantes destacar, es que los vertederos ilegales normalmente se sitúan en zonas agrícolas, en zonas que están en zonas periféricas de las zonas urbanas, en espacios con alta accesibilidad, ya que los vertederos ilegales normalmente la gente suele ir a verter en aquellos espacios que son accesibles, no suelen desplazarse mucho para incurrir en el hecho de verter. En zonas con alta densidad de invernaderos, en zonas cercanas a infraestructuras o equipamientos, como pueden ser los campos de fútbol o cementerios, que están normalmente en las periferias de las ciudades, y en zonas ya como espacios que conocemos como típicos, como son los barrancos o la línea de costa. Y así también vemos una fuerte presencia de vertederos ilegales en áreas industriales o con fuerte actividad económica. En estas dos gráficas podemos ver las tipologías de vertederos ilegales a la izquierda en La Palma y a la derecha en Gran Canaria. Destacar que en ambas islas el tipo de residuo más presente es el de los residuos de construcción y demolición, seguido por los residuos derivados de las actividades mineras y extractivas y de los residuos urbanos. Y por último sería de los plásticos y otra serie más de tipología de residuos. Por otra parte, me gustaría destacar, que es como se destacan también en esta gráfica, que a la izquierda tenemos unos histogramas para el caso de Gran Canaria y a la derecha para La Palma, que la mayoría de los vertederos ilegales en sus zonas, algo que parece evidente, pero que es importante dejar seña de ello, es que no hay ningún tipo de control o de vigilancia en sus alrededores, ¿vale? Después que en la mayoría de los casos se acceden a ellos a partir de las zonas donde se ubican los vertederos ilegales, a partir de caminos de tierra, de forma aleatoria o a partir de descampados, que se sitúan en descampados. Y otra cuestión importante... La mayoría de los vertederos ilegales en sus zonas, algo que me escucho rebotado. Otra cuestión importante es que las parcelas donde se sitúan los vertederos ilegales localizados están parcialmente valladas o sin vallar, ¿vale? Toda esta información es importante ya que para generar unos mapas de vulnerabilidad de ocurrencia de vertederos ilegales, ¿vale? De forma que aquí muestro cuáles son las zonas con mayor potencial de que sean afectadas por vertederos ilegales, ¿vale? En rojo serían las zonas con mayor potencial y en azul las zonas con menor potencial, que coinciden especialmente con aquellas zonas cercanas a áreas urbanas, en zonas que han tenido un alto dinamismo en lo que viene siendo la transición de coberturas o cambios de usos del suelo, en aquellos espacios con alta densidad de invernaderos, como puede ser en el caso de Gran Canaria, el sudeste, el noroeste o en la zona de la aldea, y también en espacios cercanos a áreas industriales. Toda esta información, además, toda serie de cartografías, que pues, nos sirve además o puede servir como una herramienta también para mejorar esa capacidad de vigilancia y de control sobre el territorio, ¿vale? Aquí se muestra una serie de cartografías para La Palma que van en y para Gran Canaria que van en esa dirección. Por otra parte, les muestro a continuación los resultados de los modelos de simulación o del trabajo que yo hice también de identificar cómo estaban los vertederos ilegales en el año 2000, 2006 y 2012. Como vemos, se pasaron del 334 a 650 en la zona del sureste, que es la zona B. Destacar que en este caso me quedé con parcelas mucho más pequeñas que en torno a 500 metros cuadrados, no hablamos de vertederos de 2000 metros cuadrados. Se pasó de 334 a 650, y en el caso del noroeste, de 144 a 270. Ello significaría que en la zona noroeste pasamos de una superficie afectada de 67 hectáreas, o sea, 67 campos de fútbol, a 153. Eso viene a ser un aumento de casi 100 campos de fútbol entre el periodo de 2000 y 2012, que coincide con el auge del boom inmobiliario. Por otra parte, en la zona del sureste se pasó de 135 a cerca de 340 hectáreas de superficies afectadas por vertederos ilegales, que viene a ser cerca de 200 hectáreas de más de superficies afectadas por vertederos ilegales para esta zona. Además, vemos que lo que se muestra en estas dos gráficas es que principalmente el mayor número, el mayor crecimiento relativo se dio en zonas en construcción y en zonas urbanas, ¿vale? Sobre todo entre los años 2000 y 2006, que esos crecimientos es aún mucho mayor.
Estas gráficas muestran simplemente el potencial, porque al final, con esta información de los años 2006 y 2012, pues generé unos modelos cartográficos que hablaban de que probablemente en porque mi estudio se data del año 2017, este en particular, y que en la actualidad podría haber hasta 52 hectáreas de superficie afectadas por vertederos ilegales en el caso de la zona noroeste y de 82 hectáreas en la zona del sureste. ¿Vale? Disculpen si voy yendo demasiado rápido, pero quiero darles mucha información en poco tiempo. ¿Vale? Eso, por un lado, ese resultado, ese análisis más exhaustivo de cómo es la realidad o la imagen, por lo menos en el caso de Gran Canaria y de La Palma. Y bueno, también en el año 2016 hice una serie de entrevistas a gente, a técnicos locales y a políticos de 28 municipios de ambas islas. Y bueno, haciéndole una serie de preguntas, como pudieran ser, por ejemplo, con la información que ellos tenían a la disposición, creían que existía algún problema con cuanto a la existencia de vertederos ilegales. En un 59%, en un cerca de un 60% de los casos, dijeron que no había esa problemática, ¿vale? Tanto técnicos como representantes políticos. Además, valoraban que una parte de la problemática venía de la falta de infraestructuras para la gestión de residuos o de la falta de coordinación entre las administraciones. Por otra parte, me gustaría destacar una cuestión importante que tiene que ver con las normativas municipales. Actualmente, solo 15 municipios de los 28 municipios que consulté entre ambas islas tienen actualizado o regulan a partir de una normativa municipal la actuación en caso de la existencia de un vertedero ilegal, ¿vale? Y normalmente estas normativas municipales tienen un carácter punitivo, con lo cual no van normalmente a la raíz del problema. Además, en los municipios adolecen de campañas específicas de concienciación sobre la problemática, etc. ¿Vale? En este sentido, también destacar que hay una falta los tanto técnicos como políticos admitieron que no había en un 86% de los casos ningún tipo de elementos disuasorios, tipo cartelería o videovigilancia, que ayudara un poco a disuadir el hecho de los vertidos. Y bueno, por ahí va. Y otras cuestiones importantes destacar sobre todo es que solamente 3 municipios de los 28 consultados afirmaban tener personal de la policía municipal o personal específico que se dedicara a la vigilancia y custodia del territorio para evitar esta problemática. ¿Vale? Y bueno, también me parece súper importante destacar la falta de coordinación que existe entre administraciones, porque la AMUN es la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias, es la que hoy en día judicializa o un poco vela porque no existan vertederos ilegales en Canarias. Y normalmente hay mucha falta de coordinación entre los municipios y la MUN. Al mismo tiempo también hay falta de coordinación con la Seprona, ¿vale? Además, me gustaría destacar que en el caso de Gran Canaria hay una falta también de medios y de recursos humanos en lo que viene siendo la Policía Medioambiental, en este caso la Seprona, donde solamente existen 2 guardias civiles de la Seprona para toda la zona norte y oeste de Gran Canaria. ¿Vale? Y bueno, con esto voy a adelantar porque creo que ya me estoy comiendo el tiempo. Me gustaría destacar que hay una serie de líneas futuras de investigación interesante abordar, como analizar cuál es la percepción social sobre los vertederos ilegales y cuál es la percepción también de los turistas nacionales y extranjeros sobre estas problemáticas medioambientales, además de analizar también qué implicación tienen las empresas locales en la proliferación de vertederos ilegales. Por otro lado, a modo de conclusión, destacar que la localización y el diagnóstico de los vertederos ilegales es un trabajo fundamental para abordar esta problemática, que hoy por hoy no se está haciendo de forma exhaustiva y continuada, que es importante zonificar cuáles son aquellas áreas que están potencialmente afectadas para territorializar el problema y por lo tanto abordarlo, y que hay que hacer una especial atención a todas las obras y promoción de urbanizaciones o
para evitar también esa generación de residuos de construcción y de demolición. Además que existe una falta de actualización de normativas municipales, de estrategias específicas para atajar el problema y una falta de coordinación entre administraciones y recursos humanos. Por ello, a mi forma de entender, propongo una serie de actuaciones futuras, y lo dejo caer para el debate también, como un plan institucional para la recuperación y puesta en valor de los espacios degradados por vertederos ilegales, de dotar de mayores medios a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias, también de aportar un mayor número de agentes de seguridad dedicados a custodiar el medio ambiente, hacer también un mayor seguimiento y diagnóstico de los vertederos ilegales, y al mismo tiempo hacer unas campañas de concienciación específicas sobre la problemática. Y a modo, ya igual es aspirar a mucho, creación de una policía ambiental autonómica, ¿vale? Y bueno, con esto termino una serie de materiales que ya pueden visitar después para acceder a más información, y darles las gracias por la oportunidad de presentarles este trabajo. Perdón si he corrido demasiado. No, muchas gracias, Lorenzo, la verdad que muy bien. Yo antes con los nervios al principio me olvidé también de nombrar a las otras dos personas que van a intervenir, aunque ahora las voy a presentar una por una, ¿no? Que son Alicia Herrera, que es doctora en oceanografía y que está trabajando actualmente específicamente en EOMAR, que es un grupo de ecofisiología de organismos marinos, ¿no? Y especializada en la contaminación por microplásticos. También, antes de pasarle la palabra a Alicia, también recordarle que se me olvidó al principio, que actualmente se están preparando las diferentes legislaciones a nivel de Canarias y del Estado español. Eso es muy importante a tener en cuenta, porque es muy importante la participación de las personas en este tipo de documentos, ¿no? En Canarias es el Plan General de Residuos de Canarias, o PIRCAN, y a nivel nacional, pues la Ley General Estatal de Residuos, y también una ley específica para plástica, para envases, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos presente esta legislación a la hora de participar en alegaciones y en ver que realmente cumplan con la misión, que es mejorar la gestión de los residuos, ¿no? Entonces, sin más dilación, pues le paso a Alicia. Cuando quieras, Alicia. Perdón, que no le quité que tenía quitado el sonido. Gracias, Pablo. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, yo no soy experta en residuos, soy, como decía Pablo, experta en contaminación marina por plásticos, más específicamente por microplásticos, y digamos que soy experta en ver dónde terminan esos residuos cuando están mal gestionados, que es lo que hemos estado viendo pues en los estudios que hemos hecho en los últimos 4 años con EOMAR. Entonces, simplemente, para no ocupar demasiado tiempo de este debate que es sobre residuos, me gustaría compartir como los resultados más alarmantes, o por lo menos para nosotros más llamativos, que hemos obtenido en nuestros estudios. Ahora después les comparto pantalla, pero bueno, comentarles que estos estudios los hemos hecho en playas, en superficie del mar, y también en organismos marinos, ¿vale? Y cuando hablamos de estudios de microplásticos, lo que nosotros estudiamos específicamente son esos plásticos que tienen un tamaño menor a 5 milímetros, que a veces digamos, el impacto es peor que el de los grandes plásticos, o bueno, no sé si peor, pero porque debido a su tamaño se incorporan a las redes tróficas en el mar. Entonces, bueno, a ver si puedo compartir pantalla para mostrarles algunas fotitos que son impactantes. Yo creo que algunas ya estamos acostumbrados a verlas. Y empiezo con esta foto. ¿La ven bien? Vale, pues empiezo con esta foto que es de Teo Lucas, que esto es lo que ocurre con las redes fantasmas, ¿no? Esas redes que son abandonadas en el mar y siguen pescando. Bueno, un poquito a estas imágenes ya estamos un poco acostumbrados.
Esta para mí es de Chris Jordan, esta no es de Canarias, pero es tremenda, ¿no? Se ve cómo está alimentando al polluelo prácticamente de plásticos, ¿no? Hay casi que no hay alimento, sino que casi todo es plástico. Y bueno, y estas sí ya empiezan a hacer imágenes de nuestros muestreos, para que se hagan una idea, ese es el tipo de microplásticos que encontramos en playas. Esta foto fue de uno de los muestreos que la hizo Carlos Reyes en Famara, en Lanzarote, y que dice mucho, ¿no? Entonces, los datos más alarmantes en playas, por mencionar algunos, encontramos en Playa Alhambra, al norte de La Graciosa, que además es una playa prácticamente virgen, no tiene un núcleo urbano cercano, y no recibe prácticamente afluencia de turistas. Encontramos más de 300 gramos de microplásticos por metro cuadrado de arena. Para que se hagan una idea, a ver si tengo, que aprovecho que estoy en el laboratorio y les muestro esto, ¿no? Este bote, ¿no? Es lo que podemos encontrar de microplásticos en un metro cuadrado de arena. ¿De qué tipo de microplásticos? Pues mira, aprovecho la imagen aquí y pueden ver que hay unos redonditos, estos que están aquí, hay unos que son como fragmentos de colorines y otros que son blanquitos y transparentes como redonditos. Eso es lo que se conocen como pellets de resina. Ese tipo de residuo viene directamente de la industria del plástico, porque es digamos, es plástico virgen, es materia prima con la que se fabrican todos los objetos de plástico. Si en una industria quieren fabricar un balde de plástico, pues les llegan en contenedores esos pellets de resina y con eso le dan la forma, le agregan aditivos, pero en definitiva es una materia prima que está en el mar. O sea, esto ya es que ni siquiera se ha usado y ya es un residuo. Entonces, nos llamó muchísimo la atención que en playas como Famara, más del 40% de las muestras de microplásticos eran estos pellets de resina, y ahí están en la foto. ¿Vale? Estoy haciendo una presentación un poco soltándole los datos para mí más llamativos, ¿vale? No les voy a presentar los datos playa por playa de estos estudios. Todo eso, de todas maneras, tenemos una página, que es la página del proyecto Microtrophic, y ahí sí están todas las publicaciones y todos los datos paso a paso. Pero bueno, esto quería ser un poco informal. Ahí están los pellets que les decía, es que ven la cantidad en relación también con los fragmentos, ¿no? Y bueno, el problema de estos microplásticos no solamente es el peligro físico de la ingestión para los organismos, sino que estos plásticos acumulan contaminantes químicos en sus paredes. Se dice que absorben, se le pegan a sus paredes contaminantes químicos. Y estos contaminantes químicos se bioacumulan y se biomagnifican en la cadena trófica. Entonces, este es uno de los mayores peligros asociados con el tema de los microplásticos. ¿Vale? ¿De dónde llegan estos microplásticos que encontramos en playas? Mucha gente dice, bueno, pero no son nuestros residuos. Vale, es verdad, no son nuestros residuos, porque una playa del norte, como de La Graciosa, evidentemente está recibiendo todos esos residuos a través de la corriente de Canarias. Pero bueno, en definitiva esto es un problema global, porque nuestros residuos le estarán llegando a otros. O sea que en definitiva el océano no tiene fronteras y no importa mucho de quién sea el plástico, en definitiva va a llegar a nuestras costas. Y esta es una curiosidad que les quería comentar, porque en los muestreos, a pesar de que no son microplásticos, en los muestreos aparecían mucho estas etiquetas. Estas etiquetas fueron las únicas que nos permitieron como trazar, es decir, de dónde venían estos residuos, y por eso sabemos que vienen, por ejemplo, de la costa de Estados Unidos, de Maine, porque son etiquetas que se usan en las trampas de langosta y tienen un código que nos permite identificar. A los pescadores se les exige que estas licencias que se la pongan en las trampas de langosta, entonces nos permite identificar tanto la zona de donde vienen como el año. Y para que vean que, por ejemplo, esta etiqueta del 2007 lleva todo ese tiempo ahí flotando, termina en las costas de La Graciosa y está casi intacta. O sea, es que se ve perfectamente todos los códigos, ¿no? Para que vean el tiempo que puede permanecer un plástico en el mar casi intacto, ¿no? Y bueno, más fotitos, esta también es de Famara, ¿vale? Sobre todo cuando había tormentas, es que se podía ver prácticamente todos los microplásticos flotando y cómo iban quedando todas las líneas de marea con este tipo de residuos. Bueno, estas son las zonas donde hicimos el estudio en playas, pero lo que les decía, un poco por mencionar, la zona más contaminada era Playa Alhambra en La Graciosa, por eso vemos que no tiene relación directa con la cantidad de gente que va a estas playas. Famara, Las Canteras y Playa Alhambra fueron las 3 playas donde hicimos este estudio.
El otro estudio que hicimos, que lo publicamos hace poquito, fue un estudio en superficie del mar, para saber cuánto microplástico flota en superficie y además relacionarlo con la cantidad de zooplancton. Como yo les decía, nosotros somos el grupo de investigación de ecofisiología de los organismos marinos y lo que nos interesa en definitiva es saber cómo estos plásticos afectan a los organismos. Entonces, conocer la relación entre zooplancton y microplásticos también es muy importante, porque el zooplancton el plancton, digamos, se compone del fitoplancton, que son las pequeñas algas microscópicas, y el zooplancton, que es el componente animal. Son pequeños organismos, en su gran mayoría crustáceos muy pequeñitos, que forman el segundo eslabón de la cadena alimentaria marina, de lo que se alimentan desde los peces pequeños hasta los grandes filtradores, como puede ser una ballena o un tiburón ballena. Entonces, la relación que había entre plástico y este alimento, pues era importante, ¿no? ¿Qué datos obtuvimos? Pues en zonas de este estudio sí que lo hicimos en toda la Macaronesia, y claro, los valores son muy variables, pero por decirles los más llamativos, en la bahía del Confital se encontraron valores de más de 1 millón de partículas de microplásticos por kilómetro cuadrado, son valores muy altos, incluso comparados con la literatura a nivel global. Y otro dato muy alarmante es que en estas zonas de máxima acumulación había el doble de plástico que de zooplancton, ¿no? En peso seco. ¿Qué significa esto? Que en una muestra que recogimos, pues había más microplástico, el doble exactamente, que de zooplancton. Imaginemos un gran filtrador, como yo les decía, una ballena o un tiburón ballena que se está alimentando, filtrando grandes volúmenes de agua, pues se está comiendo el doble de plástico que de alimento, y tiene una falsa sensación de saciedad, con lo cual no está ingiriendo nutrientes, ¿no? Sino plástico. A mí esto también me llamó muchísimo la atención y es bastante preocupante en ese sentido. Bueno, esta imagen, que no me acordaba que la había puesto, esta es como una anécdota de que el día que estábamos haciendo ese muestreo, justamente en las canteras, que aquí a la derecha se ve la muestra, como se puede ver tiene zooplancton, pero tiene muchísimos trocitos, fragmentitos de plástico, pues ese mismo día rescatamos una tortuga que no sabíamos lo que le pasaba, la llevamos al centro, bueno, llamamos al Centro de Recuperación de Fauna Marina, la tuvieron en observación y estuvo una semana soltando plásticos, microplásticos y macro también. Y esto pasó también hace poquito con una tortuga que apareció que apareció con una aleta amputada también, y que sacaron más de 100 trozos de plástico del estómago. Esto para ver que todos estos residuos, todo esto que generamos tiene un impacto directo en los organismos marinos. Y respecto a lo que les comentaba de los contaminantes químicos que se pegan o que se absorben a las paredes, uno de los que hicimos un estudio porque queríamos saber qué cantidades, si había de estos contaminantes en los plásticos que encontrábamos en la playa y qué cantidades, y uno de los que más nos llamó la atención fue el DDT, que está prohibido en España desde los años 70, y sin embargo aparecía en concentraciones y muy altas, de más de 16.000 nanogramos por gramo de plástico, y eso son de los valores, bueno, el valor más alto encontrado en la literatura. Estos son, sobre todo en la playa, estos valores fueron más altos en las playas de Gran Canaria que en Famara y Lambra. Y otro de los contaminantes químicos que aparecía asociado a estos microplásticos son los filtros ultravioletas derivados de nuestras cremas solares. Y ahí sí se ve claramente cómo las playas que tenían mayor afluencia de turistas, como Famara y las canteras, tenían mucho más de estos contaminantes químicos que playas como Playa Alhambra, que no tiene prácticamente, o Cuervitos. ¿Vale? Y bueno, finalmente eso, aquí es una foto donde se ve, estos son copépodos, el principal componente del zooplancton, en este caso del género Lavidocera, que son así de color como azul, para que vean qué parecidos son con los microplásticos que encontramos en las muestras, y cómo para un organismo pues, es muy fácil confundir esto con su alimento. Y bueno, estos ya son datos de residuos, pero creo que de eso ya van a hablar los expertos. Solamente mencionar que con estos datos las conclusiones son evidentes, no podemos seguir consumiendo al ritmo que consumimos, no podemos seguir generando la cantidad de basura que generamos, somos la única especie que genera basura, y se estima que de todo el plástico que se produjo hasta hoy día, el 79% todavía sigue en el ambiente o en vertederos.
Entonces es evidente que no podemos seguir con este ritmo sin hacer un tratamiento adecuado. Y nada, y ya por último, para dar un dato, ya sabemos que estos plásticos se han incorporado a las cadenas tróficas, y porque las caballas que hemos estudiado aquí en cofradías, el 78% de las caballas que estudiamos tenían ya plásticos en el estómago. Entonces, bueno, pues esto muestra un poquito la gravedad del problema, y nada, y estos datos vienen de que la producción de plásticos no ha parado de crecer y estamos ya casi en los 350 millones de toneladas al año. Entonces, bueno, pues nada, creo que toca replantearnos tanto nuestro consumo como nuestro manejo de residuos, ¿no? Así que bueno, por mi parte, sería todo. Ok. Pues muchas gracias, Alicia. La verdad que impresionante toda la información. Disculpas a las personas que están oyendo desde YouTube por este pequeño parón ajeno a nuestra voluntad, pero bueno, la técnica tiene esas cosas que de repente falla y nos quedamos así. Pero no se preocupen porque esta mesa redonda va a estar colgada en el canal de YouTube por tiempo indefinido, con lo cual las personas que no hayan podido verla las podrán seguir viendo. Pues vamos a seguir con la tercera persona. Hasta ahora hemos visto dos aspectos importantísimos de los residuos, como son los vertederos y como es la contaminación marina. Y ahora la tercera persona que nos acompaña esta tarde es Alexis Sicilia, que es economista especializado en residuos, es director de Zero Waste Canarias o Canarias Residuos Cero, y es la asociación profesional y miembro también de la Alianza Residuos Cero en Canarias. También me dijo que se declara un amante de la materia orgánica. Así que le damos paso a Alexis Sicilia para que nos ilustre con su sabiduría. Necesito tu ayuda, Pablo, para visualizar la presentación. A ver dónde tengo que darle. En el al lado hay una teclita que se dice compartir pantalla, abajo, A ver. en verde. Sí. Ahí. Vale. Esta, ¿no? Esta no. Esta. Perfecto. Perfecto. ¿Se ve ahora? No. Pues le di a compartir pantalla. Repito la operación rápido. Yo siempre la he hecho y nunca me ha dado problemas. A ver, compartir pantalla. Esta es la que quiero compartir. Ah, tengo que darle aquí debajo, claro. Ahora. Ahora sí. Vale. Bueno, antes que nada agradecer al equipo organizador por la iniciativa. Echarles una bronca por la osadía del título. Y lo digo de broma, o sea, contraponer colapso a cambiar el rumbo es algo así como decirle a la Tierra que no acabe colapsando con el Sol, ¿no? Pero en este caso, en el tema de los residuos, sí podemos decir que el ser humano, como bien decían hace un momento, es el principal causante, es el único causante de residuos en el planeta, y por tanto, en su mano está poder cambiarlo. Y me voy a centrar en el mismo título de la ponencia. Voy a ampliarlo para que se vea. Ahora se ve mejor, ¿no? ¿La ven bien ahora? Completa. Bueno, como ven en la imagen, esta imagen es de principio de los años 2000, 2005. Entre esos años, este carguero que traía comida, que traía recursos que supuestamente aquí no podíamos hacer, hoy vemos que sí. Paró los motores el capitán a 6-7 millas de la costa y el capitán del barco pues bajó directamente a la cocina a cenar. Tranquilo, estaba cenando,
porque sus cálculos le habían dicho que el barco se iba a parar a 2, 3 millas de la costa y por tanto, una vez se parase, pudieran sacar los anclas y fondear por fuera del puerto. Y el pobre hombre estaba ahí cenando y de repente empieza a sonar la campana, alarma, alarma, sube corriendo, mira al frente y le faltaban más de 2 millas para llegar a la costa. Y claro, él había parado motores. Y dice la tripulación, ¿qué hacemos, capitán? ¿Cómo evitamos colapsar con el muelle, con el auditorio, que es desde donde está sacada la foto, con el palmetum? ¿Qué hacemos? Demos un volantazo y cambiemos el rumbo de este barco para que no colapse, para que no se convierta en la novela de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Y el capitán, sabio, que tenía conocimientos y sabía perfectamente acerca de la gestión de crisis y acerca de la gestión del cambio, era consciente de la inercia. El peso del barco, la masa del barco con toda su mercancía, llevan una inercia consigo. Y por más que le diese un volantazo a los motores apagados, como mucho podía cambiar 2, 3 grados el rumbo del barco. O sea, que tenía unos pocos minutos para decidir contra qué iba a empotrar o encallar el barco. Eligió, en vez de estrellarlo contra el muelle de cemento, en vez de tumbar abajo el auditorio de Tenerife, en vez de meterlo por las piscinas de César Manrique, que están ahí justo detrás, el señor vio en los mapas que había una pequeña playita y decidió orientar el barco en esa dirección. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero hablar de la importancia de la física y el concepto inercia. Cuando hay una maquinaria tan potente como en el caso de Tenerife, 500.000 toneladas al año de residuos generándose, en Gran Canaria 440, también a 500.000 toneladas generándose, y así en el conjunto de las islas, y hay un montón de contratos firmados, hay empresas con intereses, hay administraciones con los conocimientos que tienen actualizados, porque tampoco podemos esperar que la administración esté todos los años acudiendo a cursos de actualización y de formación, porque si lo hubiesen hecho, ya desde el año 2000 habrían cambiado dos rumbos el barco, y el barco hubiera pasado tranquilamente de largo por la isla sin haber causado ningún daño. O sea, que tenemos una inercia brutal y que la gestión del cambio requiere de la interacción entre todos los agentes implicados que veremos al final. Voy a transitar rápidamente sobre algunas imágenes para recorrer en primer lugar la idea de la materia orgánica, cómo me inicié, simplemente con una visión, que hice un esfuerzo de compartir con la familia y luego con muchos ámbitos de la sociedad canaria, de que tantos kilos exportábamos de plátano como plantas de platanera tirábamos al suelo. Tantas toneladas de alimento estábamos desperdiciando mientras estábamos importando a través de cooperativas y empresas ingentes cantidades de piensos que vienen de otros lugares del planeta. Al cerrar el ciclo, de alguna manera la foto conecta con el imaginario colectivo de dónde venimos y a dónde podemos volver. Todavía a día de hoy, técnicos, especialistas, políticos que no están a día en contacto con el sector primario, no son conscientes de que a la agricultura de Canarias no le queda ninguna otra opción que apostar por la calidad diferenciada, porque competir en costes es absolutamente suicida. Competir en costes en materia de plátano, por ejemplo, significaría declarar un día a la semana de confinamiento a toda la sociedad isleña por zonas para que una avioneta fumigue y de esa manera pues ahorrarte el coste de la fumigación a mano. Es que de lo contrario no puedes competir con América. Tienes que competir diferenciándote, y la fertilización orgánica es el comienzo de toda estrategia de diferenciación.
El sistema actual es muy complejo, pero cuando vemos arriba a la izquierda, hay un cubito pequeño que es el de la fracción orgánica. Luego vemos el azul de papel, el vidrio, el envases amarillos, y en el centro el gran problema de los residuos en Canarias, que es la bolsa de basura mezclada. El problema es la basura mezclada, no hay otro. Si yo tuviera que deciros que en Canarias solamente existen 2 tipos de residuos, no hay más. Existen la basura mezclada y la basura separada. Con la basura separada podemos hacer otras cosas. Podemos cerrar la economía circular como nos exige la Unión Europea. Por supuesto, don Pablo me dirá, también está la basura que evitamos generar. Claro, esa es la prioridad. La prevención, la reutilización son prioritarias antes de reciclar. Pero ante esta inercia tan fuerte que viene de una sociedad consumista, de unas empresas proveedoras que quieren recuperar el Producto Interior Bruto post-COVID a base de mantener los niveles de consumo anteriores, de una sociedad que conocemos, pues tenemos que manejar las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Y aquí pongo, por ejemplo, una idea en el centro, en la zona roja, que dice que para los grandes generadores, los hoteles, por ejemplo, un pago por generación reduciría inmensamente la basura mezclada que iría a los vertederos. Estaríamos ahorrando hasta un 80% de los residuos de los hoteles y grandes generadores que van al vertedero. En cuanto a la materia orgánica, quiero llamar la atención en esta imagen a 2 colores. Fijaos en la línea roja y fijaos en todas las líneas verdes. Cuando vemos la línea roja, estamos partiendo de materia orgánica, de residuos orgánicos que se recogen en masa, que la gente los tira dentro de la basura mezclada para que una máquina los clasifique y que finalmente jamás podrán ser convertidos en compost, ni siquiera en productos. Siempre terminarán siendo residuos, porque partimos de la recogida en masa, de la basura mezclada. Cuando hablamos de las líneas amarillas, podemos ver la prevención, pero también vemos el autocompostaje comunitario. También vemos que hay recursos que generamos que pueden ser útiles para la actividad agrícola, para la actividad ganadera. El sector primario puede ceder parte de sus residuos a la actividad ganadera. Y así, a la derecha, encontramos que cuando no queda otro remedio, porque no hay actividad primaria que absorba esos residuos, pues está una parte de la industria pequeña, mediana, grande, a distintas escalas, tanto para el biogás como para el compostaje. Pero ¿qué pasa con la línea roja de fuera? Que la línea roja no encuentra otro lugar que el vertedero. Y esto significa a 2035, o en el caso de Canarias, posiblemente a 2040, ojo, este dato es importante, es posible que hayan logrado demorar el objetivo de recogida selectiva de 2020 a 2025. Por lo tanto, el objetivo de reducir los vertederos hasta el 10% estará operativo en el 2040. Entonces, ¿qué pasa en el 2040? Que todos esos residuos no quedará otra que llevarlos a una incineradora. Y las islas menores presionarán intensamente para que las 2 islas capitalinas reciban por barco toda la basura mezclada, compactada y transportada en barcos hasta Arico en Tenerife y algún punto en Gran Canaria que puede ser perfectamente la Plaza de San Telmo. En la Plaza de San Telmo se puede hacer una incineradora, ¿verdad? Si se dice que es inocua para la gente de Salto el Negro, pues también lo tendrá que ser para la gente del centro. Hoy, tras el COVID, yo solamente veo 5 claves para el futuro del turismo en Canarias. Y las resumo en las 5 S, que son sol, seguridad, salud, sostenibilidad y sociedad. Donde la sociedad, para que esté amable, como se le pide, ha de vivir en bienestar. Cuando hablamos de salud, de seguridad y de sostenibilidad, necesariamente tenemos que abordar el tema de los residuos. Y competir en costes para el sector turístico es absolutamente inviable frente a los mercados de Egipto
el norte de África, etc. Con lo cual, si queremos, o mejor dicho, si quieren los hoteleros sobrevivir, no les quedará otra que apostar por la diferenciación. Y con ella, con una correcta gestión. No en vano el sector turístico en Tenerife apuesta de forma dura y radical, más radical que ningún grupo ecologista, está en contra de la incineración. ¿Por qué? Porque sabe que la calidad del aire es algo que los alemanes valoran muchísimo. La materia orgánica se dice que no hay donde ponerla, y sin embargo, ya estamos viendo en Tenerife más de 5.500 autocomposteras que de forma pionera fueron instaladas entre los años 2010 y 2015. Y autocomposteras comunitarias, más de 170 que se instalaron en Tenerife. Claro que aquí se cometió un error gravísimo, y es no contar con los expertos. Hicieron un reducto, don Richie decidió quiénes están en su lista que no pueden intervenir, y don Richie dijo, bueno, que lo hagan estos aunque no tengan ni idea. Claro, se montó un desastre y hoy en día la mayor parte de las autocomposteras y composteras comunitarias están abandonadas. Sin embargo, La Palma continuó con el relevo y ha hecho una gran labor. Por eso, el hecho de que esté una persona de la sanidad pública, como la consejera Nieves, me parece que es una oportunidad para visibilizar lo que hablaba antes de sostenibilidad, salud y seguridad. Pero claro, todo se traducirá en el presupuesto del PIRCAN y en el PTOR que desarrollen en La Palma. Y ahí la sociedad está muy expectante, tanto para lo bueno como para lo malo. Vemos ciudades de toda Europa y del mundo que ya están por encima del 60% de recogida selectiva. ¿Cómo es posible que Seattle, con los obtusos que decimos que son los norteamericanos, pues ya están en un 60% de recogida selectiva? Esto era hace 2 años, esta imagen, ahora están por encima del 60%. Hay islas enteras en el Mediterráneo de más de 1 millón de habitantes que están en el 80% de recogida selectiva. ¿Por qué Canarias no va a conocer estas experiencias? Es una pregunta interesante a hacernos, ¿no? Para mí, entre tantos modelos que he conocido, entre tantos estudios que hemos realizado en Canarias, para más de 11, 12, casi 13 demarcaciones territoriales y tipologías de municipios, para diseñar modelos adaptados de recogida selectiva a cada una de esas tipologías, llego a la conclusión que ante esta amenaza que plantea ahora este colectivo Ecologistas en Acción, de, oiga, miren al espejo, que el espejo lo que te está diciendo es colapso. Cambia de rumbo porque si no vas a acabar de bruces contra el espejo. Y claro, todavía hay quien dice espejito mágico, que no me llega a mí, que le llegue a la próxima legislatura al próximo consejero o a la próxima consejera o al próximo jefe de servicio. Y eso lo vamos a detectar claramente en el PIRCAN y en los PTOR. Vamos a saber si los modelos tienden hacia un colapso o no. ¿Cómo? Haciendo prospectiva. Es un término que es importante buscarlo en el diccionario. La prospección es analizar el futuro y a partir de las condiciones dadas, ver qué escenarios se pueden dar, el pesimista, optimista y el realista, para ver qué escenario nos vamos a encontrar en el futuro. Modelo 1 por 1. Esto es innovación planetaria que la presento hoy, pero que tiene el mayor sentido y lógica que me parece en estos momentos de crisis. 1 por 1 significa, por cada contenedor gris, uno de materia orgánica con llave. No hay otra. O sea, por cada contenedor de basura mezclada, uno de materia orgánica con llave. Porque no vale que me diga un técnico, no, que la gente vaya al punto limpio o a los centros de acopio de envases o los centros de acopio de papel a tirar allí la materia orgánica. Eso sabemos que no funciona. Ya se ha demostrado en islas. Y en La Palma también se ha demostrado. No funciona. Tienes que llevar el contenedor de la materia orgánica a la puerta, allí donde está el contenedor habitual. Si lo llamamos resto, a la gente no le dirá nada. Si lo llamamos basura mezclada, podemos decir, señor, la próxima vez separe mejor, y ya voy concluyendo, Pablo,
Por lo tanto, ¿dónde no es necesario el modelo uno por uno? Pues allí donde la administración técnica y política de cada isla y de cada municipio demuestre que tiene suficientes unidades de autocompostaje y de compostaje comunitario instalado. Si da servicio a los ciudadanos en su totalidad en torno a un contenedor de basura mezclada, pues ahí no hará falta uno de bioresiduos, correcto. Pero en todos los demás sitios, por defecto, uno por uno. Y esta es la clave de lo que nos toca para concluir en el próximo mes y medio. A la sociedad le toca negociar con la administración pública y con las empresas privadas. Vemos en los gráficos, para empezar, el partenariado público-privado lo que quiere decir es que, por un lado está el sector público, donde está el gobierno autónomo, los cabildos y los ayuntamientos, y el sector privado está compuesto por empresas que tienen un beneficio económico esperado y ONG que no tienen un beneficio esperado económico, sino unos objetivos pautados en su estatuto. Y luego están los beneficiarios. Pues, ¿qué está pasando? Que en el círculo, por ejemplo, de la Guanábana, donde debería estar todo el sector público, no encontramos a los ayuntamientos. Los ayuntamientos no han participado más que de una forma simbólica en el proceso de elaboración del PIRCAN. Encontramos al gobierno de Canarias, encontramos a los cabildos, pero los únicos que van a recibir el golpetazo del crash, del colapso, van a ser los ayuntamientos, porque son los que pagan las sanciones. Eso sí, dentro de 10 años. Y por eso, a lo mejor no se les está dando voz. La participación de la FECAM ha sido ridícula. ¿Qué pasa con la naranja? Con las empresas que buscan un beneficio económico. Pues aquí tampoco han estado todas representadas, porque están las grandes empresas, pero ¿qué pasa con los supermercados pequeños, las tiendas, que venden cereales a granel, que venden detergente a granel, que venden legumbres a granel, que venden bolsas plásticas, compostables y todo tipo de materiales? Ese tipo de empresas, que son empresas que apuestan por el cero residuos, no han estado participando en el proceso. ¿Y qué pasa con el tamarindo? ¿Qué pasa con las ONG? Y con los objetivos de las ONG, que hemos estado un poco representadas, pero nuestra voz a día de hoy da la sensación de que se ha escuchado poco. Lo tendremos que ver el día de la publicación del PIRCAN. Y ahora viene la clave. Me parece esencial para que el PIRCAN se traduzca en resultados, que creo que es lo que quiere el gobierno de Canarias, necesariamente tiene que crear un equipo amplio de trabajo donde la participación ciudadana sea la base, porque son los beneficiarios últimos del servicio y también son los potenciales sancionados. O sea, el sector privado, empresas y sociedad, por un lado, debe estar perfectamente representado en este proceso. Las empresas en todo su conjunto y las administraciones, incluyendo los ayuntamientos que tienen que ser advertidos de las amenazas del sector. Os agradezco la paciencia, muchas gracias, y todo lo que estamos hablando con materia orgánica está al final vinculado con la compensación, con lo que yo llamo la siembra de carbono. Un saludo a todos. Muy bien. Muchas gracias, Alexis, y por la concreción y a los tres que han participado. Bueno, llevamos ya, normalmente solemos terminar sobre las 7:30, pero bueno, hemos tenido un pequeño corte técnico, con lo cual nos quedan, bueno, aproximadamente 20-25 minutos vamos a ponerle para un poco, le voy a dar paso a la compañera Pilar, que ha estado ahí detrás todo el tiempo, viendo lo que ha sucedido en el chat de YouTube, recogiendo propuestas o preguntas, reflexiones, y así más vamos le doy su palabra para que haga las preguntas que primero queríamos hacer una pregunta, me parece, a las tres personas ponentes, y luego recoger ya las del público. Pilar, cuando quieras. Gracias, Pablo.
Bueno, durante la elaboración del trabajo para hacer esta actividad, habíamos propuesto hacer una pregunta general para los tres ponentes, para que nos expliquen brevemente, si puede ser, qué tres medidas concretas creen ustedes que serían las prioritarias para poder llevar a cabo las medidas que ustedes han propuesto, ¿no?, en las ponencias. Todo para solucionar o para mejorar la gestión de los residuos en Canarias. Sobre estas tres medidas está claro quién debería de tomarlas, qué administraciones en este caso, qué plazos habría, porque tenemos, como decía Alexis, que salir de la inercia del consumismo y meter un volantazo, ¿no?, para que las líneas rojas sean verdes. ¿Y qué dificultades u obstáculos ven ustedes que hay actualmente para llevarlas a cabo, esas medidas? Si quieren brevemente, puede empezar quien quiera. Y luego ya tengo algunas preguntas concretas y comentarios que ha ido haciendo la gente. Si quieres, hacemos el mismo turno que antes. Exacto, la misma ronda de antes, sí, el mismo orden. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias también a todos ustedes por darnos el tiempo. Y bueno, yo un poco las medidas, las posibles acciones futuras me iban encaminadas un poco por lo que comenté antes. Sobre todo en el tema de la gestión de residuos, sobre todo esa fracción legal, pues un poco lo que ha estado comentando Alexis, todo el tema de la recogida puerta por puerta, de introducir el quinto contenedor y además cuestiones importantes, a lo mejor que eso sí se puede adelantar desde las instituciones y hacerlo de forma inmediata, que es hacer un seguimiento exhaustivo a las actividades de las empresas que gestionan los residuos, como puede ser Ecoembes, ¿vale? Y después, en cuestiones más ligadas específicamente al tema que yo he tratado, por ejemplo, que ya lo comenté anteriormente, de los vertederos ilegales, desarrollar un plan institucional, ya sea por el Gobierno de Canarias, por los cabildos insulares o incluso por las comunidades que se encarguen directamente de recuperar y poner en valor los espacios degradados por vertederos ilegales, recogiendo inmediatamente todos esos residuos que hay en el territorio, ¿vale? Además también de la creación dentro pues, del futuro, de lo que se habla del futuro Instituto Observatorio de Residuos de Canarias, que se encargue también, junto con la coordinación con la Agencia de Protección y Medio Urbano Natural del Gobierno de Canarias, de hacer un seguimiento exhaustivo también del estado de los vertederos ilegales en las islas. Mi parte. Vale. Yo por mi parte creo que reducir el consumo es fundamental. Es verdad que venimos con una inercia, pero hay que fomentar el consumo consciente y educar en ese sentido, me parece prioritario. En esa línea, con una asociación que hemos creado, un grupo de amigos fundamentalmente de amantes del mar, de Latitud Azul, hemos dado algunos talleres de consumo consciente y en una de las pestañas de la página web de Latitud Azul tenemos varias pautas de consumo consciente, de fomentar, por ejemplo, el comercio local, kilómetro cero, el consumo en todo, ¿no? Estamos hablando desde la ropa, la alimentación, además de fomentar la soberanía alimentaria. Toda esa parte del consumo, educar como consumidores me parece fundamental, porque en definitiva lo somos consumidores, pero hay muchas formas de consumir, entonces creo que educar en el consumo consciente es una de las maneras de evitar esa generación de residuos innecesarios. Pues es verdad que es lo que decía Pablo, ¿no? El manejo del tiempo también nos lleva a generar más residuos. Para mí es una realidad, cuanto menos. Y nada, pues en esa línea, prohibir los plásticos de un solo uso, que era algo que ya estaba en camino, pero falta, o sea, no es demasiado ambiciosa la propuesta. Hay que prohibir, por ejemplo, las toallitas. Las toallitas son un problema medioambiental enorme y son innecesarias, entonces tenemos que empezar a plantear con la gravedad del problema medidas urgentes y reales. Podemos vivir sin toallitas húmedas, ¿vale? Entonces, esas cosas hay que empezar a tomar medidas fuertes. Y después, o por ejemplo, instalar fuentes de agua. No podemos decirle a la gente que beba en botellas reutilizables y fomentar esto cuando no le ponemos a disposición una fuente para que la rellene, porque estamos en la misma. Si tenemos que ir a comprar la botella de plástico para rellenar la otra, es que al final es postureo y no es una medida real.
Finalmente, el sistema de devolución y retorno de envases, por ejemplo, que es algo que se puede decidir a nivel municipal y que Ecoembes, que quiero resaltar, que para mí es parte del problema y ha estado siempre en contra de este sistema, que ya se ha visto que es un éxito en muchos países, pues creo que instalar sistemas de devolución y retorno de envases es otra de las medidas fundamentales. Y después lo que comentaba Alexis, el quinto contenedor para recuperar toda esa materia orgánica y reutilizarla, compostarla. Volvemos a lo mismo, somos la única especie que genera basura. Si vemos en la naturaleza, todo lo que generan no son desperdicios, se reutilizan, y en esa línea es donde tenemos que empezar a trabajar, bajo mi punto de vista. Bueno, yo estaba reutilizando un papel para presentar una imagen que a ver si se ve bien. Y esto no es un chiste, esto se enseña en alta dirección, ¿no? Existen acciones que son importantes y otras que no son importantes. Existen acciones que son urgentes y otras que no son urgentes. La pregunta es, ¿qué hacemos aquí, en el 1? ¿Qué hacemos con las cosas que son importantes, pero que no son urgentes? ¿Pilar? Aquí en el 1 lo que hacemos es planificar. ¿Qué hacemos con las cosas que son urgentes, pero no son importantes? Les pregunto, no tengan Delegar. miedo. ¿Cómo? Delegar. Ay, tú te lo sabes. Tú lo sabes. Bueno, que en efecto, en el cuadrante de las cosas que son urgentes, pero que no son importantes, delegamos. Por ejemplo, ¿qué pasa si actuamos como un equipo, la sociedad? Pues habrán colectivos que están especializados en la prevención, en la educación, otros que están especializados en la reutilización, como en Mallorca, las desallerías, etcétera, etcétera, otros que están especializados en el reciclaje, otros en la recogida selectiva. Entonces, lo importante es que todos entendamos lo que hacemos todos, pero que haya una sincronización entre todos. Eso es delegar, porque no podemos hacer todo al mismo tiempo, ni tampoco podemos dedicarnos a prevenir sabiendo que el barco le falta 3 días para arribar. El lunes se supone que está aprobado el TICAN. ¿Qué hacemos con las cosas que no son importantes y no son urgentes? A la basura. Es que no le vamos a dedicar tiempo a lo que ni es importante ni es urgente. Las tiramos a la basura. Y ahora viene la última pregunta. ¿Qué hacemos con las cosas que son importantes? Estaba para Pablo. Y al mismo tiempo son urgentes. Cuadrante 2. Sin miedo. Importantes y urgentes. Pues, decidirlas cuanto antes. ¿Cuánto antes? Es urgente, ya. Hay un fuego, ¿qué hace? Apagar. Esto se llama colapso. No podemos dejar que las cosas importantes se conviertan en urgentes. La única manera es evitando, o sea, es delegando las cosas que, por un lado, desechando aquellas que no nos tal, y finalmente planificando. Entonces, si estamos en una situación de colapso, es porque falla la planificación. Es porque la administración no confía en las ONG y no les da tareas con recursos para ejecutarlas. Es porque no confía en la sociedad y no le da recursos para ejecutarlas. Si estamos ante un colapso, se supone que el gobierno tiene que delegar y crear un gran equipo. Vale. Muchas gracias, Alexis. La palabra equipo, pues yo creo que es un resumen muy, muy efectivo de lo que hay que hacer en esto, ¿no? Tenemos que estar todos y todas juntas y que la toma de decisiones sea conjunta.
Respecto a comentarios en particular, porque ya queda poco tiempo para cada ponente, para Lorenzo agradecían el trabajo y decían que es un trabajo muy útil para la toma de decisiones, para mejorar la situación y te da las felicidades, ¿no? A Alicia le comentaban también que estas imágenes pues, se pueden llevar a Fitur perfectamente, que seguro que ahí hacen efecto en más de una persona y más de una empresa. A Alexis en concreto 2 preguntitas. ¿Por qué aquí no tenemos esta separación entre la fracción de basura mezclada y la orgánica? Porque si hay algún motivo político. A Alexis también le querían preguntar si hay estudios de implementación del modelo 1 por 1, si has analizado los costes, la viabilidad, el rendimiento, y si hay algún sitio donde funciona ese modelo. En principio esas son las preguntas concretas y luego algunas más generales sobre el papel de las empresas, en este caso Ecoembes, ¿no? Que está compuesto por envasadores y distribuidores. Luego otros sistemas, el sistema de depósito, devolución y retorno. ¿Por qué no funciona aquí en Canarias, en el país? Porque es un ámbito así a nivel estatal. Y luego varios comentarios sobre la necesidad de la vigilancia, ¿no? Lo que comentaba Lorenzo, de la necesidad de incrementar los recursos humanos y los materiales para poder aumentar la vigilancia en todos sitios, en playas, barrancos, solares, etc. La primera pregunta, Pilar, que se me fue. La primera. La primera es, ¿por qué aquí no tenemos esta separación entre la fracción resto y la fracción de orgánica? Que si hay algún motivo político. Sí. Quisiera un datito solamente breve, Pilar, si me permite, porque creo que es importante, antes de que contesten las preguntas, que decir algo con datos concretos de La Palma, ¿no? Porque creo que es un ejemplo que al parecer que se quiere intentar seguir, y en La Palma aproximadamente la fracción orgánica es el 32% de la basura, un poquito más, poquito menos. Estamos hablando de 10.000, casi 11.000 toneladas de materia orgánica. Y en el complejo ambiental solo entraron el año pasado 800 toneladas. Y de esas 800 toneladas solo prácticamente se convirtieron en compost 130 toneladas. Esto es un dato muy impresionante. De las 11.000 toneladas de residuos orgánicos que hay disponibles en la basura, solo se han podido recuperar 130, ¿no? Entonces eso es un dato que ilustra un poco cómo falla la recogida separada. Bien. Sí, perdón, antes de responder la pregunta sobre la posible, qué problema político, qué motivo político puede haber para que no haya separación, también había una pregunta de si han funcionado las mesas de residuos, ¿no? En las islas y a nivel de Canarias. Creo que son 2 preguntas que se pueden enlazar. ¿Si ha funcionado? Las mesas de residuos, los mesas de residuos. órganos de participación relacionados con los residuos. Vale. Si hay problemas de políticos, bueno, en el puerto de Granadilla hay un espacio, hay una superficie donde hay una empresa muy seria, que se dedica a la importación y a mover materiales de construcción, y es la empresa del expresidente del gobierno de Canarias, Manuel Hermoso, ¿no? Con esto no le hago ninguna crítica, simplemente describo una realidad. Manuel Hermoso hace ya muchos años tenía una empresa de producción y distribución de productos químicos para la agricultura en Tenerife y en Canarias. Y así como él, hay muchas empresas que se dedican a mover los fertilizantes químicos en Canarias, ¿no? Grandes empresas que tienen mucha fuerza, sobre todo porque los agricultores muchas veces delegan en estas empresas el cálculo de las necesidades de productos químicos que necesitan sus explotaciones. O sea, hay muchos plataneros que no les asesora un técnico, les asesora el vendedor. Está cualificado, seguro, pero ahí hay una connivencia, ¿no? Por otro lado, hay una resistencia tremenda
de ciertos colectivos agrarios a la transición. Acaba de sacar un documento la semana pasada la Comunidad Europea sobre la estrategia de aquí a 20 años del sector agrícola. Y entre otras cuestiones, prácticamente que plantea llegar a un 50% de la agricultura en Canarias y en toda Europa sostenible. Y elimina prácticamente, o sea, muchísimos de los pesticidas e insecticidas. Al mismo tiempo, la traducción del documento que es de plan estratégico, todavía no es ley, pero lo va a ser, implica una reducción de un 20% de la aplicación de fertilizantes químicos. Claro, la primera reacción que hubo en Canarias no fueron de los consumidores diciendo, ¡yupa, vamos a tener alimentos más sanos! La primera reacción fue de algún sindicato agrícola que lo primero que hizo fue sacar el grito al cielo diciendo, nos van a matar sin productos químicos. Entonces, hay una relación, digamos, de poder muy fuerte. En La Palma, el Producto Interior Bruto mayoritario está gestionado por el sector del plátano, ¿no? Y tengo muchos amigos plataneros y tengo muchos amigos en el sector de todos los sectores vinculados a la agricultura. Pero la realidad es que los plátanos tiran todos los años millones de kilos de plátanos a los barrancos, han empezado a tirarlos a los vertederos, al vertedero de Mazo, pero todavía ningún platanero ha pagado la factura por haber llevado allí el residuo ese. ¿Esto qué quiere decir? Que quienes están pagándole las facturas a los agricultores para tratar los residuos del plátano en la planta, en el complejo ambiental, son los ciudadanos de La Palma, que son los que pagan la tasa de la basura. ¿Es justo eso? Yo creo que eso tiene que cambiar. No puede un sector de plátano estar esperando a que cambie un gobierno y haga una amnistía a todo un sector. Lo que estoy diciendo es muy grueso, pero esto se traduce en política. ¿A qué político se le ocurre en La Palma ir en contra de esto que estoy comentando? Sin embargo, el sector del plátano cada vez es más consciente que o se diferencia en calidad o no tiene nada que hacer. Pero no hay un cambio generacional suficientemente potente y reconocido socialmente para empujar ese cambio. A nivel Canarias, pues hay problemas en la administración por desconocimiento, sobre todo por desconocimiento sobre el know-how, cómo hacerlo. Pero ya hay, Pilar, una coincidencia en la visión. ¿A dónde queremos ir? Ya cada vez son más miembros de la sociedad canaria en muchos estamentos públicos, políticos y sociales que tienen claro hacia dónde quieren ir. Pero ahora lo que le falta es descubrir el cómo. Y en el cómo, el papel de la participación de las ONG y la sociedad en general es determinante para para explicarle al gobierno y a los jefes de servicio y a los técnicos y a los políticos lo que ellos no saben, porque no son sabios. A la segunda pregunta sobre el 1 por 1, ¿es viable o no es viable? La respuesta es, yo tengo en mi cocina 1 por 1. Tengo un cubito para la materia orgánica y otro cubito para la basura mezclada. Y es viable. La viabilidad consiste en esto. Es una viabilidad económica, consiste en esto. Troceamos las verduras, tiramos un potaje, tiramos unas hojas, tiramos los restos de una fruta, todo lo orgánico, en ese momento, en el pollo de la cocina, lo llevo a un cubo. El esfuerzo de hacer así o hacer así, ¿es viable o no es viable? Pues depende de si tienes contracturas en los hombros. A lo mejor tienes un problema en un hombro y solamente puedes girar a un lado, pues entonces pones uno arriba y otro abajo. Lo demás, déjalo en manos de los profesionales. En torno al tema de Coembes y el SDDR, esto ya lo he manifestado públicamente, pero la cuestión, ¿por qué hay un bloqueo? Que yo creo que se va a aflojar ahora con el PIRCAN. Ocurre por lo siguiente.
en manifestaciones de la anterior consejera del gobierno de Canarias en el Parlamento de Canarias, Nieves Levy, que era la alcaldesa del Ayuntamiento de Mazo, donde está el vertedero en La Palma, en sus declaraciones le preguntaron, y ese texto estaba publicado, o sea, no es algo que me estoy inventando yo, por qué, España, le dijeron, España tiene el 77% de reciclaje. ¿Cómo es eso de que en Canarias el porcentaje de reciclaje es del 77,5%? ¿De dónde lo sacó usted ese dato? Y la respuesta de la consejera, publicado en una revista, es el dato de Coembes. O sea, el gobierno de Canarias no dispone de ese dato, o no lo hizo, o no tuvo tiempo, o no lo planificó, o estaba colapsado en otras cosas, y resulta que el dato que se introduce en el Parlamento de Canarias para bloquear la entrada de otro sistema integrado de gestión es el 77,5%, casi 78%, que aportó Ecoembes. ¿Cuál es la justificación de la señora consejera? Perdón, excelentísima señora consejera. Es que no teníamos otro dato. Pero ¿qué es lo que dice la ley? La ley dice que para que en una isla de Canarias entre otro sistema de gestión distinto al ya existente, que es Ecoembes, el porcentaje de recogida selectiva tiene que ser igual o inferior a la media. Venga, pues dos breves con Lorenzo y Alicia. Alexis, los datos que aparecen en el PIRCAN es que el 80% de los residuos van al vertedero aquí en Canarias, ¿no? Si no me equivoco, ese es el dato. El diagnóstico se hizo el año pasado y dice que el 82% va al vertedero. Es un cálculo estimativo y se basa en datos antiguos. Y la empresa adjudicataria de la redacción del proyecto del PIRCAN, pues no sé la razón, pero no tenía a lo mejor mucha energía para redactar un poco más y buscar datos más recientes. De todas maneras, con estos datos... Mira, pues estamos en Las Palmas de Gran Canaria en torno al 12%, por ponerte un caso. También quería comentar lo importante que es saber el destino de los envases y el papel y cartón que separamos en los contenedores. Creo que mucho de lo que se ha hablado hoy exige, como también se ha comentado, que la ciudadanía nos activemos y nos levantemos a preguntar a las administraciones por estos datos. La transparencia nos la van a... O sea, es vital para que sepamos dónde se gastan los euros de cada envase que compramos, para que sepamos las tasas de residuos, en qué se gastan, y esa transparencia, hasta que la ciudadanía no la demande a las autoridades que toman las decisiones, no va a darse. Creo que una de las conclusiones que podemos sacar de aquí es que si queremos saber, tenemos que levantarnos para preguntar. Que los datos que aporta Ecoembes siempre son bastante confusos, porque al final no se sabe si es de lo que va el contenedor amarillo, de lo que hay en el contenedor amarillo realmente cuánto se recicla, o si una vez que llegó al contenedor amarillo termina otra vez llegando a un vertedero o incinerado. Entonces todos esos datos es muy importante conocerlos y que sean claros, porque nunca terminamos de conocer los datos reales. No son confusos, son datos tácticos. Esa es la definición. Y Pilar, sí hay que pedir la información, pero mi recomendación es por registro de entrada. Sí. Hay muchos órganos de participación a nivel municipal, insular y autonómico, en el que las personas pueden ejercer esa voz. Y también comentar, que Pablo lo puede corroborar, que estamos participando en exigiendo bastante transparencia desde BEMAGE
en los órganos que ha facilitado el gobierno autonómico para el PIRCAN y para la estrategia de economía circular, etcétera. Pero siempre nos podemos quedar cortos si no tenemos un apoyo de toda la ciudadanía sensibilizada. Tenemos que exigir control y educación, pero también tenemos que apoyar estas iniciativas. Bueno, pues vamos a, creo que ir concluyendo y creo que faltaba Yo quería decir una última cosa, que es una última reflexión. Por que no tiene contestar, nada una que ver última con- rondita a Lorenzo y Alicia, que creo que no sé si contestaron alguna de las preguntas. Sí, Y yo que me faltó, que era sobre el tema de la vigilancia y el seguimiento. Y bueno, yo creo que es necesario que reflexionemos también sobre la connivencia y un poco la resistencia que hay dentro de los agentes municipales de denunciar y requerir a los grandes tenedores de tierras o a aquellas personas que tienen los depósitos de residuos y que no los gestionan, ¿vale? Y se me viene un poco sin... Pensamos, por ejemplo, en el margen oeste, en el margen este de la autopista de Gran Canaria. Si pensamos en determinadas parcelas en el sur de Gran Canaria, de esas grandes urbanizaciones, de quiénes son y por qué no llevan años con terrenos totalmente degradados que se movieron tierras. Un poco esa reflexión y también el problema que existe con los plásticos agrícolas, ¿vale? Sobre todo en ese margen oeste de la autopista de Gran Canaria, en el noroeste y en el oeste, en la zona de la aldea. ¿Qué está ocurriendo con esos plásticos? ¿Dónde se están depositando? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Solamente eso. Pues una reflexión de eso que te lo iba a comentar y se me olvidó, y es que en una reunión europea sobre, bueno, en un proyecto que participan distintos países sobre el impacto de los plásticos, por ejemplo, en tortugas marinas, Canarias era el único el que había reportado tortugas enmalladas en rafia. De hecho, en inglés no sabíamos cómo explicarles lo que era la rafia, y esto es evidente que es el impacto del En la zona de Pozo Izquierdo es evidente, hay 2 o 3 vertederos denunciados por la MUN ahí desde el año 2008 y no se ha actuado sobre ellos, por dejar el dato. Y eso es claramente un impacto que Y luego... que caen directamente al mar esos vertederos ilegales. Sí, totalmente. Entonces, pues eso, reflexionar de cómo el impacto es directo. Es que las tortugas aquí en Canarias están siendo impactadas por esos plásticos de los invernaderos abandonados. Pues bueno. Bueno, yo creo que ya hemos bastante sobrepasado el tiempo que normalmente tenemos de conexión para las charlas, pero sí creo que ha sido muy productiva y nos quedamos ahí con esas dos cosas, ¿no? ¿Qué podemos hacer a nivel personal cada persona y qué podemos exigir también a la administración, ¿no? Tenemos las herramientas y los datos están ahí. Esto no es nuevo, lo venimos reclamando. Todo lo que se ha dicho aquí hoy no es nada nuevo. La reclamación sobre la gestión de los residuos es ya de decenas de años, por lo menos desde los movimientos sociales y ecologistas, y desde hace 30 años se viene reclamando esto que hoy acabamos de decir, ¿no? Porque ya estamos llegando al tope, al colapso, y hay que o cambiar de rumbo o hacer algo, ¿no? A nivel personal y exigirlo a la administración. Permíteme, Pablo, una observación rápida. Al mismo tiempo creo que históricamente nunca ha habido un gobierno que haya intentado al menos ponerse las pilas para hacer las cosas bien. Pero aquí no hay que hacer las cosas bien. Aquí no hay que mejorar las cosas tampoco. Aquí lo único que hay que hacer es solo las mejores cosas. Hay una gran diferencia. Y en segundo lugar, nunca en la historia de Canarias había habido un colectivo social que aglutinase pequeñas empresas, ONGs, colectivos ecologistas, y que estuviésemos científicos, y que estuviésemos todos compartiendo la misma visión. Es una oportunidad histórica y hay que aprovecharla. Tenemos 1 mes y medio de trabajo por delante, que es la participación oficial que admite el gobierno de Canarias al PIRCAN. Muy bien. Pues Pilar, si quieres despedir, yo dar las gracias a Alexis, a Lorenzo y a Alicia, y a ti también. Y si quieres despedir el acto, tuya es la palabra.
Gracias. Les animo a todas las personas a contactar con BENMAGES si están interesadas en estos temas de residuos, porque podemos aportar información, podemos aportar vías de participación y acciones colectivas, que eso siempre es lo importante en esto. Llegaremos más lejos. Pues muchas gracias a todas por participar. Gracias. Nos vemos en la próxima, el próximo jueves.